columna vertebral es parte que contiene parte del sistema nervioso y que ya a partir de los 30, 40 años la gran mayoría tiene cambios degenerativos, pero no todos tienen patología. Hay cambios degenerativos en la columna sin necesidad de tener una enfermedad. Y estos cambios, llamados por ejemplo, ustedes saben que el cóndilo es vértebra y espondilosis es deformación por la presencia de prominencias que se llaman osteofitos. Los osteofitos por lo regular en la parte anterior no causan ningún problema. Los osteofitos que van a causar problemas son los de la parte lateral y posterior, que van a ocasionar una serie de cambios, entre ellos la degeneración discal lumbar, la estenosis lumbar y por supuesto las hernias del núcleo carposo. Pero vamos a comenzar por el principio, como ustedes. Entonces vamos a ver el desarrollo embriológico de la columna, donde está el desarrollo óseo, el desarrollo nervioso y la parte clínica, la que sigue. Como ustedes ven, las vértebras tienen varias partes, ¿no? Entonces el cuerpo vertebral se origina principalmente del mesodermo. Estas son unas somitas que se diferencian en esclerótoma, que rodean al sistema nervioso y mediante un proceso de segmentación forman los cuerpos vertebrales. ¿Tienen un entero? Y la forma de los cuerpos vertebrales está determinada por los genes hongos, más conocidos como HOX. La que sigue. Entonces, vamos a ver que las células adhesivas al tubo forman los arcos vertebrales. Ya conocen ustedes que el neuroporo anterior y posterior se cierran entre el 25º y 27º día de su desarrollo embrionario, y los neuroblastos forman la capa del manto que va a dar a las placas basales que forman la parte motora y a las placas solares que forman la parte sensitiva de la médula. Y la porción caudal produce un ascenso relativo del neuronal. La siguiente. Bueno, ustedes pueden ver ahí este esquema que es útil tanto en las malformaciones congénitas en bolitos como en el desarrollo. Aquí podemos ver que el neuroporo anterior es este, a la ya las patologías del encéfalo que hemos visto, y el neuroporo posterior también lo conocemos, pero cuando este sigue su trayecto normal, vamos a ver una columna dentro de lo que con el tiempo, con el paso de la edad, va a tener cambios, como le dije, con las estadísticas que se han hecho. Una persona de 40 años, un gran porcentaje ya tiene patología, cambios degenerativos. La que sigue. Como ustedes ven, el disco se forma de la porción agarrada del esclerótoma, y la notocorda es la que va a dar origen a dos estructuras, que es el núcleo pulposo y a un tumor, ¿no? Es un tumor a nivel del saco. La curvatura de la columna, solamente el niño nace o el feto nace con dos curvaturas: la curvatura dorsal y la curvatura sacra. Mientras que la lordosis cervical se forma conforme el niño va creciendo y va levantando la cabeza, va parándose, y cuando el niño ya se para, se sostiene, va a aparecer la lordosis lumbar. Como ven, esto también viene genéticamente establecida. Ya hemos mencionado, al menos en la práctica, que la lordosis, principalmente la lumbar, tiene más de la curvatura normal, y la gran mayoría presentamos psicolordosis, ¿no? Que van a condicionarnos lo que se llama la columna indiscable, que
Si nosotros no cuidamos, en algún momento vamos a hacer una hernia o una listesis o luxación principalmente anterior de la columna, la que sigue. Entonces, aquí continuamos con el desarrollo del suelo preventivo tomado por el plato, después toma la venta primitiva y el extremo superior se halla el nódulo. A las 3 semanas de gestación se elabora la placa y forman los tibios neurales que van a formar la región cervical. En el aeropuerto anterior, ya hemos mencionado, se cierra el 25º y el posterior el 27º día para los hechos de lo que es la columna normal. Bien. Y la glía, las aracnoides, piamales, los granocitos, todas estas, la célula de Schwann, etc., se origina de la célula de la cresta neural. Y la sustancia gris se origina de la capa del manto alrededor de la capa neuroepitelial. Aquí vemos una columna con ya todas sus curvas. En realidad la columna vista de perfil es una disposición de series, ¿no? De letra C. Acá tenemos una letra C que es la lordosis cervical, otra C invertida, otra C y la C sacra. Y cada una con sus características, siendo las cervicales las que tienen el canal más de mayor diámetro, porque cuando leemos nosotros de la estenosis de la columna, vamos a ver a qué se le llama estenosis, ¿no? Debido al crecimiento de las partes laterales se va a disminuir el diámetro y esto va a hacer que cualquier movimiento que realice el paciente de flexión o extensión va a provocar dolor. La siguiente. Esto es para mencionar cómo se forma la arteria espinal anterior. Se forma de las dos arterias, las arterias espinales y las otras, la parte anterior se forma de los arcos de la aorta, siguiendo un trayecto que no irriga muy bien a la columna y que cuando hay un problema principalmente hipóxico, la que va a sufrir en primer lugar es la médula. La arteria que es una arteria delgada, que es la de Adam Kevers, tiene un trayecto, pero hay zonas en donde no hay una buena aplicación. Acá ustedes ven que de la aorta sale prácticamente toda la rama que van a formar la rama dorsal, la arteria posterior y la otra de las arterias laterales. La que sigue. Este es para mencionar cómo está formada la columna, ¿no? Tenemos el cuerpo vertebral que es como esponjoso y que tiene los brazos superior e inferior con un tejido hialino. En la parte anterior tenemos el ligamento cruzado anterior que no cubre todo el cuerpo vertebral, lo mismo en la región posterior. Esa es la razón por la cual las hernias siempre son pósteros laterales, ya sea derechas o izquierdas. Por lo regular, cuando hay una estenosis, la estenosis sí va a ir en el centro y va a dar patología en los dos miembros inferiores. Acá tenemos nosotros, este es el ligamento anterior, que es el que se engruesa demasiado cuando nosotros tenemos estrechez o estenosis de la columna. Y lo que está entre las apófisis espinosas, que es el ligamento interespinoso. Así mismo. Aquí es para ver parte de lo que se considera la columna de Dennis, ¿no? Donde ustedes pueden ver ahí el esquema. Dennis consideró que la columna tenía tres partes: una parte anterior, que es la mitad del cuerpo vertebral, que incluye también la mitad del disco; la posterior, que incluye la otra mitad, perdón, la media; y la posterior, que está formada principalmente por el macizo oficial.
En realidad la médula anterior y media da la estabilidad en un 75%, mientras que el macizo propiciario da el 25%. Es la razón por la cual cuando se hace por laminotomías, hemilaminectomías, si es en un solo nivel no hay mucha alteración, pero cuando ya hay más de un nivel se tiene que hacer instrumentación de la columna. La instrumentación no viene a ser otra cosa que colocar soporte de barra de titanio con tornillos transauriculares. Aquí para mostrar la unidad funcional de la columna. Entonces, la unidad funcional está formada por el disco y las vértebras aledañas, la vértebra superior e inferior, las raíces nerviosas, ¿no? Y la irrigación. Cuando uno, por ejemplo, coloca un tornillo con su respectiva barra arriba y abajo, si esta es la unidad funcional, nosotros vamos a hacer, ya sea en la parte distal o en la parte proximal, el síndrome adyacente. Quiere decir que si hay una lesión en una unidad, nosotros podemos, como consecuencia de una intervención, agregar un síndrome adyacente. Por eso cuando se cuida la columna tiene que verse todos los pros y los contras cuando se va a hacer esto. Como vamos a ver, una cosa es tener una estenosis de la columna con espondilolistesis y otra cosa es tener una estenosis sin espondilolistesis. ¿En cuál de las dos se va a hacer instrumentación de la columna? Es en la que tiene espondilolistesis, o dicho en el nombre reumatológico, luxación de la columna. Luxación porque la vértebra se va principalmente hacia adelante, ya sea porque el pedículo es muy largo o porque se rompe. La siguiente. En la columna se ha avanzado mucho, sobre todo por el estudio de la dinámica. Antes no, las primeras fijaciones de la columna las hizo Harrington con unas barras que cuando el paciente se le colocaba, el paciente ya no tenía ningún movimiento, solamente estaba en una posición fija y tenía que voltear todo el cuerpo. Aparte de que las barras, como no tenían ningún soporte final, se iban para arriba o para abajo. Por eso De Luque le agregó un soporte para que las barras no se torcieran, y además se agregó la fijación con alambrada alrededor de las láminas. La siguiente. Aquí ustedes pueden ver de lo que ya hemos hablado biológicamente. Esto, lo del centro, es el núcleo pulposo, ¿ya? Y el anillo fibroso es el que está formado por un promedio de 12 láminas aproximadamente, y que es esta la estructura que va a hacer que la fuerza sea llevada equitativamente a toda la columna y al resto del cuerpo que soporta un peso. Cuando nosotros recibimos un peso superior, se va a alterar el anillo fibroso y va a formar espacios por donde va a protruir el núcleo pulposo y va a formar la hernia. Ustedes ven acá, esto representa el núcleo pulposo, ¿no? Y justo con los anillos, ¿no?, de toda la vuelta, va a hacer que la fuerza impactada, incluso la fuerza de la gravedad, sea distribuida equitativamente en el resto de las estructuras. Siguiente. Bueno, este para mostrar nuevamente cómo es en el centro el núcleo pulposo, el anillo. Ustedes ven acá las raíces nerviosas en el agujero intervertebral. Ustedes saben que el agujero intervertebral va a estar formado por los dos pedículos. La parte más superior, por ahí está el disco, y más abajo los vasos, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que tener cuando va a intervenir. Ustedes ven, este es el pedículo, ¿no? Y del canal vertebral, por esa zona se va a formar un canal también que se llama el foramen. Por eso ustedes habrán escuchado
extensión foraminal, ¿no? Cuando el foramen se estrecha, también comprime la raíz y los movimientos van a dar dolor, ¿no? Y están las caídas articulares también de los macizos superficiales, porque hay una articulación corporal y otra articulación del macizo superficial. Cuando los ortofitos ocurren por acá, va a ser que este canal vertebral también se estreche y uno va a tener que buguear todo esto, morder con la gubia, y para hacer más espacio en el tratamiento de la estenosis. La que sigue. Bueno, acá estos son láminas ya para mostrar todo lo que presenta la columna. Ustedes van a ver que hay una cadena flexible formada por huesos cortos y que además va a estar relacionado con tejidos vasculares y avasculares que ustedes ya han venido viendo, como son el hueso, la capa subcondral, la cápsula, los ligamentos, y los avasculares, los cartílagos, los pulposos y amigos fibrosos, que son los que van a dar el problema a nivel de la columna vertebral. Por supuesto, allá están las articulaciones con lo que hemos venido diciendo, sobre todo la carga, cómo se va a ir distribuyendo todo el resto de la estructura del cuerpo vertebral de los discos. Cuando el disco ya soporta un peso que no es que está con sobrecarga, va a ocasionar las fracturas. Entonces el disco la parte del disco va a protruir al canal vertebral formando una hernia. La siguiente. Entonces nosotros vamos a tener la espondiloartrosis. Nosotros podemos tener espondilosis. La espondilosis solamente del cuerpo vertebral. La espondiloartrosis es cuando en las articulaciones también hay el fenómeno deformativo. Ustedes saben que el término osis es deformación, ¿no? Y esto, la espondiloartrosis nos va a llevar a la estenosis del canal vertebral, sobre todo cuando se forma en la parte lateral posterior y en la parte lateral interna. Y por supuesto nos va a llevar a la lumbalgia. Esto cuando la lumbalgia obedece a una causa orgánica, porque como hemos venido conversando en la práctica, la primera causa, así como le dije, la primera causa en general de hemorragia, ¿solo una idea cuál es? El tema, ¿no? Y la hemorragia solo no es espontánea. Acá la primera causa de lumbalgia, porque en el 6.10 está como dorsalgia. Al hablar de dorsalgia hablamos de la columna, desde el cuello hasta la región lumbar. La primera causa de lumbalgia es el cuadro depresivo. Hay muchas personas que llegan con su dolor y uno le examina, le pide los exámenes y todo es negativo. Entonces, por eso siempre hay que hacer el descarte orgánico. Como le digo, hay personas que a los 25 años, 30 años no se le ve nada, pero dependiendo también de su actividad, ¿no? Hay personas que ya desde jóvenes trabajan y no tienen por qué llegar a tantos años para presentar el estrechamiento o la disminución de la altura entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, con compromiso del disco. La siguiente. Entonces, acá vamos a ver, bueno, acá se ha repartido en espondilosis cervical, espondilosis lumbar. La torácica por lo regular tiene poco movimiento, por eso tiene menos patología. La que tiene mayor movimiento es la columna cervical, pero tiene dos ventajas. Carga la cabeza nomás, que pesa 2 kilos, ¿no? Y la otra ventaja es que tiene el canal vertebral más grande en relación
al canal vertebral torácico y al canal vertebral lumbar. Entonces, los procesos degenerativos demoran en producirse, o los síntomas demoran precisamente por eso, porque tienen un canal vertebral. Entonces, acá nuevamente para ver el proceso degenerativo en el disco, en la articulación posterior, en la pulsa espinosa, y ustedes van a ver ahí que del 25 al 50% son mayores de 50 años, 75-80 mayores de 65, y vamos a tener todas estas patologías: estenosis, degeneración del disco cervical, osteoporosis, osificación de ligamentos, alteración de las curvas fisiológicas, es decir, incluso con una lordosis invertida. Muchas personas con la misma actividad o por algún trauma, ya la lordosis no es hacia atrás, sino es hacia adelante, y es lo que va a causar mayor dolorabilidad y dificultad para botar la cabeza de un lado a otro. La siguiente. Bueno, entonces acá vamos a ver, antes de la fisiopatología hay la fisiología, ¿no? Por ejemplo, el disco no se nutre por irrigación, sino se nutre a través de líquido, a través de una ósmosis. Incluso en el día el disco puede disminuir en líquido y ampliarse, y depende también de la actividad. Entonces todo ese proceso va a ir cambiando, y vamos a medida que avanza vamos a tener nosotros la discartrosis. Para hablar de discartrosis nosotros tenemos que ver que hay varias patologías. Acá es principalmente degenerativa, porque si queremos hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, el mal de Poe, tuberculosis de la columna, es principalmente una disitis inflamatoria que va a complicar a los cuerpos vertebrales que están hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ahora, cuando hay una discartrosis tenemos que ver que el cuerpo vertebral no tenga ninguna degeneración, porque cuando el cuerpo se va aplastando forma un osteofito que los radiólogos describen como osteofito disco, y aparentemente es una protrusión del canal vertebral, pero no es una hernia. Es una prominencia o una protrusión que incluso puede comprimir el saco dural sin haber tenido una hernia en sí, sino porque el disco está unido al osteofito que se está produciendo en el cuerpo. Después tenemos el problema entre las apófisis del macizo superficial, de la vértebra superior y de la vértebra inferior. Ustedes saben que la vértebra superior, la caída articular mira hacia adelante, y en la inferior tiene la caída articular en su parte superior y mira hacia atrás, ¿no? Entonces, sobre todo en estas articulaciones es donde nosotros vamos a tener que actuar cuando hablamos de una estenosis. Todo esto en las personas que tienen cambios degenerativos, no tienen un trajín grande, no van a presentar ningún síntoma, pero una persona que tiene cambios y va a hacer lo que nunca hizo, va a presentar más síntomas, ¿no? A partir de ese momento va a presentar el cuadro clínico. Y la otra es esto, la hiperlordosis. Ya les mencionaba que la hiperlordosis es una parte natural que tenemos los latinos. Nosotros tenemos una graduación un poco mayor
que las otras diferentes razas, ¿no? Normalmente hay un ángulo de 18 a 25 grados y nosotros tenemos más de 30. Entonces eso hace que la pelvis tenga una forma especial y como la columna tiene una hiperlordosis, con el caminar, el saltar, nosotros podemos ir alargando, elongando los ligamentos y deformando el disco, y con el tiempo formar una hernia del núcleo pulposo. Cuando nosotros tenemos además el pedículo largo, se va a aumentar lo que llamamos anterolistesis. Por lo regular, las listesis son anteriores, y si hay una listesis en la quinta vértebra, principalmente la quinta vértebra lumbar se va adelante, nosotros tenemos que describir anterolistesis de L5 sobre S1 y no al revés. ¿Ya? Siempre se menciona la que está arriba y no la de abajo, primero la de arriba. Excepcionalmente hay retrolistesis, pero esas son más traumáticas, ¿no? Que más se ven en los traumatismos vértebro-medulares. La que sigue. Bueno, todo este proceso, como les he ido presentando en los estudios, principalmente de resonancia. La radiografía es un examen que no ayuda mucho, solamente sirve para ver estructuras óseas. La tomografía es una radiografía más de la columna. Por lo tanto, nosotros debemos ver la resonancia. Incluso yo vengo insistiendo en que ustedes vean con el golpe de ojo nomás si es T1 o T2. ¿No? Y aparte todavía hay las imágenes contrastadas cuando uno pide. Cuando yo pienso que hay un problema degenerativo, principalmente una hernia, la resonancia se pide sin contraste, pero si yo estoy escuchando que hay un proceso infeccioso, ejemplo, mal de Crohn, o un tumor, tengo que pedir contrastado. Entonces, cuando uno quiere ver la deshidratación del disco, tiene que verla en T2, porque en T2 los discos están en hiperseñal, el líquido cefalorraquídeo está en hiperseñal, la grasa incluso y la médula. Entonces, como están en hiperseñal, la deshidratación, ¿cómo se manifiesta? El disco está como si fuera un elemento fluorescente. Cuando el disco está deshidratado, el disco está oscuro y de menor tamaño. Entonces ahí no se describe que hay una disminución de la distancia entre los cuerpos vertebrales por alteración en el disco. Bueno, hay una serie de estructuras, ¿no?, que van a formar esto. Principalmente tenemos los proteoglicanos, ¿no?, y otro tipo de proteínas, ¿no?, y ustedes donde van a ver ahí que tienen ese contenido en fibrocartílago. También hay los polisacáridos que van a dar el poder higroscópico y que van a alterar cuando hay lesiones traumáticas, fisuras en capa, o disposiciones constitucionales, por ejemplo, fugas que van a formar la hernia, ¿no? Y cuando hay problemas en los haces de colágenos, vamos a ver los nódulos de Schmorr. Algunos radiólogos ponen hernia de Schmorr, no son hernias, y se ven como mordedura en los platillos tanto superior como inferior del cuerpo vertebral. Esos son los nódulos de Schmorr, que son fisuras de los platillos vertebrales. Bueno, los osteofitos ya les he dicho que los marginales, que son anteriores, en realidad no entran casi en la patología degenerativa. Son los laterales y los posteriores. Y por supuesto, como dicen la BD de esto, es la hernia del núcleo pulposo. No siempre la primera opción es operar en este caso.
¿no? Y ya les he ido mencionando también en la práctica, el neurocirujano y la mayoría de los médicos que operamos, no operamos imágenes, operamos a un paciente que tiene sintomatología y además tiene imagenología positiva. Les digo esto porque hay pacientes que con el tratamiento conservador mejoran, hay pacientes que tienen hernias extruidas, están dentro del canal y no tienen ningún tipo de dolor. Entonces, podemos hacer un mal operando porque le vamos a dejar un dolor al tratar de hacer la hélice de ese virus. La siguiente. Bueno, ustedes van a ver pues, que hay dos tipos de manifestaciones, son clínicas y las imaginológicas. La que sigue. Entonces acá vamos a ver en la parte cervical, por supuesto hay dolor cervical que aumenta con los movimientos. Esto nos lleva a nosotros a un dolor porque también la musculatura se contrae. Entonces el paciente quiere voltear y le duele, ¿no? Pero ahí no es tanto el problema. El problema es cuando ya nosotros tenemos radiculopatía. Y la radiculopatía, si bien es una consecuencia de la hernia, de los osteofitos, ¿no? La radiculopatía se manifiesta principalmente por parestesias, ¿no? Parestesias que si nosotros conocemos el plexo braquial, vamos a ver parestesias en el lado radial, en el lado cubital, en el lado medio, donde nosotros vamos a ir descartando más o menos a nivel cervical dónde está la patología. Por lo regular, los problemas de la columna cervical se manifiestan más a nivel de C6, C7. Entonces la patología prácticamente van a ser de la parte media del brazo y la parte cubital del brazo. Después, si hay mayor engrosamiento, principalmente de ligamento amarillo y de los osteofitos laterales, con los pliegues que hace la dura madre. La dura madre, cuando uno flexiona, forma unos pliegues que cuando el canal es estrecho puede lesionar la médula. Y cuando uno extiende también, porque ahí la dura madre es un poco más amplia por el canal que tiene, pero cuando se engruesa el ligamento amarillo y hay osteofitos en el canal, los pliegues que hace la dura madre puede lesionar, entonces vamos a tener nosotros la mielopatía. Ya hemos visto que los compromisos de las raíces van a dar un síndrome radicular y el compromiso de la médula va a dar un problema mielopático. Y los síndromes que ustedes conocen, el síndrome medular central, el síndrome coronal anterior, posterior, lateral, son principalmente de la columna cervical. Excepcionalmente son del tórax, ¿no? Bueno, en el tiempo de las espadas pues había el síndrome de bronce cuarto por herida de espada, ¿no? Pero la mayoría de síndromes que se llaman síndromes de lesión medular incompleta, porque cuando la lesión es completa vamos a tener una tetraplegia, ¿no? Cuando vamos a tener una lesión incompleta tenemos los cuadros medulares o los síndromes medulares que ustedes ya los han visto, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros unos cuadros que hay una marcha comprometida, ¿no? Por eso vamos a tener un cuadro piramidal, ¿no? Un cuadro piramidal porque ustedes saben que la célula piramidal no acaba en la cabeza, su axón acaba en la columna. Por eso podemos tener el síndrome piramidal con lesión en la columna. Los movimientos cervicales van a estar limitados, ¿no? Los signos de Spurling, o sea, cuando hay una tensión forzada o incluso cuando se hace una radiografía funcional de la columna, van a presentar dolor. Y el signo de Lermite. ¿En qué consiste el signo de Lermite? Uno al paciente hacer un movimiento parecido a buscar el signo meningio, pero en forma más rápida, ¿no? Uno le flexiona la cabeza y el paciente va a sentir como descargas eléctricas, pero
en las extremidades. Y la otra pues es la neurona motora inferior, ¿no? Que va a dar areflexia, ¿no? Y es importante conocer esto porque las personas son muy sugestivas. En la época de la muerte de la cantante de Corazón Serrano, la gran mayoría llegaba al consultorio para que le descarte aneurisma, ¿no? Y ahora llegan por Guillain-Barré, ¿no? Y la mejor manera de despertar un Guillain-Barré es que tiene un cuadro de neurona motora inferior. ¿Y cómo la neurona motora inferior? La reflexión, pues no hay Babinski. Con esos dos signos nomás uno descarta si es un Guillain-Barré o no, ¿no? En Guillain-Barré no va a haber clono, no va a haber reflexia, hiperreflexia. Le digo esto porque cuando yo recién vine acá a la Mercedes, en ese tiempo había un grupo epidemiológico que recibía, en el grupo eran como 8 o 10, que recibían $100 si descubrían una polio silvestre, ¿no? O sea, un paciente con polio, porque ustedes saben que nosotros tenemos hasta 3 vacunas para la polio, ¿no? 3 dosis. Y yo había hospitalizado a un paciente de unos 25 años con paraplegia, ¿no? Bueno, lo que no sabía este equipo que era una paraplegia espástica, ¿no? O sea, con hiperreflexia, y además tenía una neuritis óptica. Entonces la polio no va con eso, ¿no? Entonces yo de inmediato le dije al jefe que los haga retirar porque ese no es un polio, no, que hacer el examen para ver si eso no es. No se puede hacer un examen cuando uno tiene el diagnóstico ya conocido. El fondo de ojo era una neuritis óptica, una papilitis óptica, y había Babinski, paraplegia, clonos, y por supuesto, como este es por Cusets, a los 15 días el paciente empezó a caminar. Así se manifiesta la esclerosis múltiple. Cada vez va sumando síntomas, va sumando cuadros hasta que ya queda en forma eterna, ya sin movimiento, ¿no? Y esas neuritis ópticas incluso hay que tratarla de inmediato con corticoides porque si no el paciente se queda ciego para siempre también. Le digo esto para que tengan en cuenta esto de la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Con eso uno no se hace mucho problema porque la mayoría de los médicos, los internos, le tiene miedo a un paciente cuando tiene cuadro neurológico, ¿no? Entonces, la diferencia es pues que en el sistema nervioso la cosa es muy mecánica, ¿no? En otras es muy filosófica, que es, no es, que hay que hacer esto y hacen un montón de exámenes. Acá no, la que sigue. Bueno, acá también vamos a ver, ¿no? El diagnóstico con el tamaño del canal y la parte ósea de la columna cervical, ¿no? La resonancia magnética sirve para ver todo, los ligamentos digital posterior, si está lacerado, si está levantado o está normal, ¿no? Y acá tenemos nosotros, cuando no hay una resonancia y queremos ver, se inyecta el contraste y se hace la tomografía, ¿no? Por supuesto, el contraste es a nivel del canal vertebral, no es acá, no a nivel del canal vertebral, pero el contraste que ahora se reabsorbe, ¿no? Antes se usaba el lipiodol, entonces uno inyectaba el lipiodol y la aguja se quedaba ahí para después sacar el lipiodol porque era graso, si no después hacía aracnoiditis, radiculoaracnoiditis. La metrizamida no, la metrizamida es una sustancia que se reabsorbe rápidamente, pero ya con la aparición de la tomografía, pues lo regular ya no se hace mielografía ni
mielografía tomográfica, porque no hay mucha diferencia entre el costo de mielografía tomográfica y la resonancia magnética, ¿no? Entonces, con la resonancia el estudio no es invasivo. En la mielografía con tomográfica es invasivo porque hay que inyectar un contraste, ¿no? Pero primero tengo que sacar la cantidad de líquido cefalorraquídeo que voy a inyectar como contraste. Si inyecto 10 centímetros, tengo que sacar 10 centímetros de líquido. La siguiente. Bueno, ahí como ya les he conversado, el primer tratamiento es el tratamiento conservador y esto va tanto para los problemas cervicales como lumbares, como vamos a ver, ¿no? Se hace analgésicos. Aquí hay el collarín, si el collarín es cervical, ¿no? Ahí hay una redundancia, ¿no? Y los ejercicios, más que ejercicios cervicales, es manejo en terapia física con tratamiento de calor. El tratamiento de calor actualizado es el ultrasonido o el infrarrojo. Ya las compresas calientes ya son pues, de la época de la carreta, ¿no? Cuando uno usaba, no habían termómetros especiales para hacer o medir la temperatura, y después de estar tratando el dolor de la columna teníamos que estar tratando las heridas por quemadura, ¿no? Ustedes saben que la temperatura, cuando uno dice de compresas calientes, ¿a qué le llamamos compresa caliente? ¿De cuántos grados? La temperatura normal es 37. Si queremos algo caliente, 44 grados. Y cuando es frío, 30 grados. O sea, son más o menos 7. ¿Ya? Bueno, como habrán escuchado en las prácticas, cuando uno ya le da el tratamiento con analgésicos, con collarín, con medicina física y no mejora, y el compromiso neurológico va avanzando, principalmente el compromiso motor. Para intervenir quirúrgicamente la columna lumbar tiene que haber compromiso motor, ¿ya? Dolor cervical, dolor radicular, ¿no? Y cuando hay debilidad muscular progresiva. ¿Y esto por qué? Porque hay una mielopatía compresiva. Bueno, los abordajes, como ustedes ven allá, están así separados porque es el más ya para posgrado, ¿no? Los abordajes pueden ser anteriores y posteriores. ¿Cuál fue el primero que se usó? El más asequible. El más asequible era hacer un corte por la parte externa posterior. Después ya se utilizó el abordaje anterior. Pero en el abordaje anterior nosotros tenemos que hacer un corte a nivel del cuello, ¿no? Sobre todo de la piel, porque después con disección roma, ¿no? Principalmente con digital, es decir, con los dedos, uno va separando. A veces hay que cortar el homoioideo, ¿no? Pero uno va separando para arriba y para los costados y llega hasta la fascia prevertebral, y dependiendo lo que uno quiere operar, pero principalmente son C6 y C7. ¿Y por qué lado? ¿Derecho o izquierdo? A ver qué dice. Recuerdan su anatomía. Yo creo que en anatomía siempre se hacen aplicaciones clínicas, siempre por el lado izquierdo, porque por el lado derecho vamos a lesionar el recurrente laríngeo. ¿Cuál es la primera complicación cuando uno hace una cirugía anterior? Perforación del esófago. El que hace eso tiene que estar bien seguro de lo que hace. ¿Ya? Por eso algunos ya hacen la mixta, ¿no? Abordaje anterior y abordaje posterior. La que sigue. Bueno, acá vamos a ver nosotros cuando
hay problemas de dolor prolongado, por ejemplo, factores desencadenantes, mantenimiento prolongado de una postura cuando hay claudicación neurogénica, ¿no? Si uno descansa, ¿no?, igualito queda, mientras que cuando es una claudicación vascular, ¿no?, el paciente tiene dolor igual, descansa y mejora. En la claudicación neurológica el paciente no mejora, ¿no? Y la distancia al caminar es variable en la claudicación neurogénica y en la vascular no, en la vascular es constante. Y hay además una serie de síntomas como son el territorio del dermatoma, ¿no?, el alelo del reposo, los pulsos periféricos que están conservados en uno y en el otro están disminuidos en el ausente, y la palidez cutánea que va a estar marcada cuando hay una claudicación vascular. La temperatura, la frialdad, ¿no?, que va a estar a nivel de la claudicación vascular. El siguiente. Bueno, acá, continuando con el problema, vamos a tener nosotros los cuadros sindrómicos. Como ya les he mencionado, en el sistema nervioso se consideran 4 síndromes, que digo, 4 diagnósticos: el sindrómico, el nosológico, de localización y el patológico. Al final el patológico es el definitivo, ¿no? Entonces vamos a tener a nivel cervical el síndrome vertebral, el síndrome mielopático o el síndrome radicular. El síndrome vertebral es cuando duele la columna, ¿no? El tratamiento, ya ustedes ven, también es primero sintomáticos y después de hacer la laminectomía o laminotomía. En los casos raros, ya secundarios a la enfermedad de Paget. El Paget es una especie de enfermedad donde hay rarefacción de los huesos, semejante a la metástasis incluso. Lo que se diferencia es que en la metástasis hay signos de osteolisis, en el Paget no. Entonces ahí el tratamiento va a ser con calcitonina. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la otra, que es la osteoartritis degenerativa de la columna vertebral, donde hay la degeneración del cartílago articular, la formación de osteofitos, la columna dorso-lumbar, que se aparece en la Edad Media y en la senil. La siguiente. ¿Cuál es la causa? Vamos a tener algunos traumatismos antiguos, lesiones por sobreuso. Hay personas que nunca han cargado un peso y en algún momento determinado lo hacen, y un peso excesivo, ¿no? O algunos incluso cuando el carro se para, empujan y después se quedan con el dolor, ¿no? Y hay carros que no se mueven cuando uno no se empuja, ¿no? Y los problemas congénitos, ¿no? Los problemas congénitos que vamos a tener, estos desde un comienzo, sin necesidad de haber tenido degeneración, tienen estenosis de la columna. Y después viene pues la asociación con el envejecimiento y el desgaste normal. Siguiente. Factores predisponentes. Hay locales y generales. Ya les he mencionado los traumas, y dentro de los traumas hay que considerar los microtraumas. El agricultor está constantemente agachándose y parándose. Lo mismo ocurre con los trabajadores de construcción, pero de construcción, como dicen, de poca monta, en donde cada trabajador carga un balde lleno de cemento para vaciarlo en el techo. Porque si ustedes ven a las grandes empresas, como el mall que se está haciendo por allá por el hospital regional, ahí los techos los llenan con motores y mangueras, ¿no? O sea, ahí lo que hace la máquina, pero los llenadores de techo están constantemente agarrando el balde y llevándolo al hombro y después bajándolo. Entonces todo eso no solamente va a tener problemas cervicales, sino también problemas
dorsolumbares, y el espacio entre vértebra y vértebra siempre va a ser más pequeño. Después hay la deformidad congénita, la infecciosa, dentro de la cual está mal del por, y las otras infecciosas que son las agudas. Y en general, ya les he comentado, de la obesidad, nosotros no podemos tratar a un paciente con cirugía si está obeso. Ya si ustedes ven la tesis de la doctora Karen, que es la neurocirujana del Hospital Regional, que está siendo reemplazada por Mario Vázquez, en su tesis habló de la influencia de la obesidad en la génesis y en el postquirúrgico de la columna vertebral. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, el que tiene sobrepeso es la persona que tiene más de 10 kilos por encima de lo normal. Si nosotros medimos 1,60 m, ¿no?, hasta 70 kilos, ¿no?, podemos tener ese peso, pero ya no podemos tener 80, 90, 100, porque se supone que ahí estamos cargando diariamente un peso de más, y ese disco está soportando un peso de más, porque su peso máximo es 70 kilos. Ya les he mencionado la sobrecarga ocupacional, ¿no?, las posturales, sobre todo en el colegio, que va a dar a otro tipo de patología, que son las escoliosis, ¿no? Los deportes, ¿no? Hay deportes que necesitan hacer sobrepeso, y hay deportes también en donde la patología está principalmente en la parte aguda o traumática, como es el deporte que tienen los norteamericanos, que es un deporte que está por encima del fútbol, que es el fútbol americano, ¿no? Y muchos dicen, yo no sé por qué dicen fútbol, porque ¿qué significa fútbol? ¿Qué significa usar fútbol? usar las piernas, los pies. Utilizar las piernas, patearlas, y ellos no, ellos usan las manos. A donde vamos a las manos, pero le llaman fútbol americano. A veces patean un penal, ¿no?, pero no es como a lo que ellos llaman soccer. O sea, el soccer es el fútbol, bien, ese sí es fútbol, porque uno no puede agarrar la pelota con la mano, solamente el arquero puede agarrar, ¿no? Después, enfermedades nutricionales, como el raquitismo. Uno de los campeones mundiales en box casi lo retiran porque tenía raquitismo, ¿no?, que es Carlos Monzón, un boxeador que se retiró invicto, nadie le ganó, ¿no?, y murió pues de forma trágica, ¿no? Pero no quiere decir que porque hay raquitismo ya la persona no puede tener o seguir adelante, ¿no? La siguiente. Bueno, el cuadro clínico, ya ven ustedes, el dolor puede ser local y puede irradiar a través de las raíces para dar el síndrome radiculopático, ¿no? Como hay un cuadro general, se afecta la musculatura y el paciente va a tener dificultad para rotar, pero por la contracción muscular y el dolor radicular, ¿no? Durante el periodo de dolor intenso puede apreciarse espasmos reflejos de la masa sacroespinal en la próxima limbosacra y en ambas cápsulas en la cervical. La que sigue. Acá ustedes pueden ver lo que dio llamarse pues, Pico de dolor. estos pitofitos, ¿no? ¿Cómo es su nombre común en el pueblo? Pico de oro. Pico del oro, que parece un pico del oro. Y si encima por ahí está el ligamento calcificado, ¿no? Pico del oro comiendo maíz todavía. Porque el ligamento longitudinal, esta radiografía está en la línea media, y aquí está el ligamento longitudinal anterior y acá el posterior, ¿no? Entonces, hay cuadros en donde el ligamento está calcificado parcialmente, ¿ya? Entonces, ustedes ven como el platillo, ¿no?, tanto superior como inferior, se ve como una esclerosis, ¿no? Sin embargo, todavía no hay rarefacción en la malla del hueso
de hueso poroso. Acá nosotros vamos a ver, miren ustedes, el hueso está con una curva acá y forma acá un osteofito, y este osteofito disco y da la apariencia que es una hernia, pero estas son estrecheces y acá se forman como si fueran varios hot-dogs, ¿no? Es una tira de hot-dog. A esto se le llama estenosis de la columna. Ese es desde el punto de vista sagital, ¿no? Que ustedes ven acá, aparentemente es una hernia, ¿no? Es un problema articular, ¿no? Sí. Bueno, el tratamiento, siempre el primer tratamiento es conservador, ¿no? Hay que aliviar el dolor. En todas estas patologías, el objetivo del tratamiento es el dolor. No es otra cosa que el dolor, ¿no? Y incluso al paciente se le va diciendo ya que posteriormente pues cambie de giro, ¿no? Si tiene un problema de columna, no va a volver al trabajo que tenía antes, ¿no? Tiene que cambiar a una actividad donde sea más suave, ¿no? Objetivo es aliviar el dolor, mantener o aumentar la movilidad articular y fortalecer la musculatura paravertebral, no solamente la paravertebral, sino también la abdominal, los rectos abdominales, los músculos oblicuos. Si eso no mejora, ya vamos a tener nosotros el tratamiento. Y esta es una serie de cosas que algunos han ido retirándose porque, por ejemplo, dice reposo en cama, colchón firme y ligera flexión de las rodillas. La cama dura ya es una cosa que no se usa. ¿Ya? Ahora se usan, incluso hay camas con un tipo de electricidad, ¿no? Después, ya les mencioné el calor húmedo, ¿no? Pero no como lo hacían antes, bolsas de agua caliente, ¿ya? O compresas. Los masajes sí, haciéndose, pero mejor es el ultrasonido, porque de todas maneras acá se va a alterar un poco la articulación con el masaje. Bueno, ya viene el tratamiento farmacológico y esto de acá, como les mencionaba ahora, la faja, el dorsal, el collarín, como dice acá, solamente en fase aguda. Si uno lo usa crónicamente, hay peligro de atrofia de la musculatura que soporta dicha articulación. Por ejemplo, esta articulación prohíbe que uno use lo que se llama los acrílicos cuando una persona es operada de la columna. Uno le puede dejar un corsé de acrílico por lo menos 8 semanas, que es el tiempo en que dura el restablecimiento de una fractura. Pero después de eso hay que hacer rehabilitación, porque esto se ha atrofiado. Hay que hacer los ejercicios de Williams. A veces la gente usa la faja, los corsés, porque al soportar la columna disminuye el dolor, pero si se saca el corsé, le va a doler más. Por eso acá es el peligro de atrofia, ¿no? Y los ejercicios son de dos tipos, activos y pasivos. Bueno, cuando el paciente puede movilizar, hace los activos, pero cuando es de la columna hay que hacer los ejercicios de Williams y eso se realiza pasivamente, es decir, con la ayuda del tecnólogo, ¿no? Consiste en llevar, por ejemplo, los pies hacia la cabeza, pero con ayuda del tecnólogo. Y por supuesto, solo después de la fase aguda, la siguiente. El quirúrgico va a ser incluso hasta con estenosis, ¿no? Porque hay que mejorar de todas maneras el dolor, ¿no? Y cuando hay estenosis, las estenosis por lo regular son 2, 3 niveles hasta 4 niveles, donde aparentemente hay una hernia y a veces el radiólogo
que pasó por la residencia, pero la residencia no pasó por él. Entonces informa cosas que no deben ser, ¿no? Entonces uno hace una laminotomía en la lámina izquierda de una vértebra, en la otra en la lámina derecha, lámina izquierda, lámina derecha. ¿Ya? Y cuando es con listesis hay que poner una instrumentación. ¿Ya? Las indicaciones, foraminotomía cuando el foramen es estrecho. Ya les he mencionado dónde está el foramen, a nivel del pedículo. Y los citofitos que se pueden extirpar son los que están en las facetas articulares de las apófisis espinosas. ¿Ya? Y la indicación es que no se debe cortar más del 50%, porque si se corta más, la columna se hace inestable. Entonces, si se piensa hacer eso, ya tienen que usarse barra de titanio con tornillos transversales. Siguiente. Bueno, la instrumentación. ¿Qué cosa es la instrumentación de la columna? Cuando uno tiene una inestabilidad, a la columna hay que colocarle barras de titanio con tornillos transversales y que van a permitir que, a pesar de que hay barras en la columna y tornillos, el paciente puede hacer movimientos, ¿no?, de rotación, de flexión, no en el ángulo que tenían al comienzo, pero lo van a poder hacer. ¿Y cuál es la otra ventaja? Que esos tornillos, esas barras de titanio, no pesan más que una hoja. No pesan. Y para cortarlos se usan unas cizallas especiales. Cualquier cizalla no la corta tampoco. Entonces acá viene dentro del abordaje posterior, el abordaje anterior. Ya le dije que al inicio los abordajes fueron anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque reconstruían la columna por la parte posterior, ¿no? Y también en la reconstrucción de la columna posterior y media de la columna lumbar. En el abordaje anterior ocurría que el cirujano tenía que entrar con otro especialista, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, con cirujano de cuello; en el tórax, con un cirujano de tórax; y en la lumbar, ¿con quién? Con el urólogo. Hasta que un médico español, ¿no?, que siempre viene a los congresos, él era traumatólogo. Los traumatólogos también pueden tratar la columna cuando ya han hecho un fellow en AO. AO es una entidad de osteosíntesis, asociación de osteosíntesis. Entonces, ¿qué hizo este médico? Como era joven, estudió cirugía de tórax, cabeza y cuello, urología. Y él y a sus alumnos en la residencia les enseña las técnicas con el abordaje hecho por ellos mismos. Por eso que muchos entramos en el cuello sin necesidad, ¿no?, de entrar con un cirujano de cabeza y cuello. Pero cuando uno no se dedica específicamente a esto, como en unos hospitales que se dedican solamente a eso, ya tienen el camino que lo ven todos los días. Entrar al tórax es un poco difícil porque hay que hacer una serie de suturas de los arcos costales, ¿no? No lacerar el pulmón, ¿no? Y en la parte lumbar no es tanto el problema, pero en el tórax, ¿no? Entonces, en los abordajes anteriores hay correcciones de las columnas anterior y media, ¿no? Y el dolor es predominantemente discogénico y la descompresión posterior no es necesaria. Pero hay entidades en donde hay que hacer el abordaje anterior y el abordaje posterior para fijar bien la columna, sobre todo cuando se cambian 2 o 3 cuerpos vertebrales. En el cuello a veces hay que sacar 2 o 3 cuerpos vertebrales. Entonces hay que poner, cuando uno saca un cuerpo, el injerto es una porción de cresta ilíaca. Pero cuando son 2 o 3 cuerpos vertebrales, ¿quién es la zona dadora? El peroné. Entonces es una zona larga que, si la dejamos así, en cualquier momento se puede usar. Por eso que se ponen las placas de Orión. En el tórax son las placas en Z.
La que sigue. El material de instrumentación tenemos la fijación vertebral, el reemplazo vertebral, es decir, a través de la cirugía se estirpa el cuerpo vertebral y se ponen unas cajitas reemplazantes interespaciadoras, ¿no? O sea, son unas cajitas que están en su porción más pequeña, y así como cuando uno levanta un carro con una gata, igualito, se levanta y se hace el tamaño del cuerpo vertebral, y el cuerpo vertebral que hemos sacado se empieza a moler y se llena ahí para formar hueso, ¿no? Entonces ese es el reemplazo discal total, también con cajitas espaciadoras de disco, ¿no? Intervertebral, el reemplazo vertebral total, bueno, y la estabilización dinámica, que es ya pues colocando las barras, los tornillos. Pero cuando hay, por ejemplo, lo que hemos visto ayer con los alumnos, donde había osteoporosis, hay que hacer la vértebroplastía. O sea, la vértebra es casi como un depósito donde el hueso, como ya no tiene calcio, se pierde y uno inyecta un cemento especial. Y ese cemento uno tiene que poner en 2 o 3 cuerpos vertebrales para que cuando uno ponga el tornillo se ajuste. En un cuerpo vertebral osteoporótico, la osteoporosis es como tener una galleta en lugar de hueso, que cualquier movimiento brusco o caída va a producir una fractura. La siguiente. Bueno, la fijación se realiza con la intención de proporcionar estabilidad y evitar movilidad excesiva para promover el desarrollo de puentes óseos de lesiones sensibles. Ustedes ven ahí hay tornillos pediculares, tornillos corporales, las capas intersomáticas que les he mencionado y la fijación laminar. Después los tornillos pediculares con barras o placas están conectados mediante una barra o placa posterior. No sé si por ahí creo que hay una imagen, ¿no? Se tiene, ahí está, ustedes ven acá. Acá están los tornillos transpediculares, están dentro de los pedículos, y estas son las barras de titanio, y esta es una barra al final aseguradora de las dos que se colocaron. Y ustedes ven acá, para tener más en claro, el tornillo entra a través del pedículo y uno tiene que tener medidas. El pedículo no, el tornillo no puede salir, ¿no? Y cuando uno ve en axial, el tornillo no puede entrar al canal vertebral, y nosotros tenemos unos instrumentos que son probadores rectos para ver si el agujero se ha salido, y curvos para ver si se ha entrado al canal vertebral o no. Y por supuesto tenemos pues la fluoroscopía que se hace con el arco en C, ¿no? Para hacer esto tenemos que tener arco en C. Sin arco en C no se puede hacer. ¿Ya? La que sigue. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no?, cómo los tornillos no invaden el canal vertebral. Cuando hay los tornillos, acá se ve ya cómo se han aplicado en el pedículo, y acá cómo se ha alineado. No sé bien, pero se ha alineado la vértebra. ¿Qué sigue? Bueno, y este es el síntoma, que es el que trae al paciente a la consulta, y el problema actual es que el paciente ya viene, como tiene seguro, viene, se puede decir, a influir en el médico en que le indica una resonancia, ¿no? Y nosotros tenemos que comenzar siempre con lo básico. Lo primero hay que comenzar con la radiografía. La radiografía de la canal vertebral. Bueno, ustedes ven ahí, es una causa de incapacidad mayor de 45, crisis de intolerancia a las actividades cotidianas, lumbalgia mecánica, sobrepeso, ya limitadas. Para que nosotros tengamos la obligación de operar, debe tener más de 6 meses, 6 semanas, 3 meses, no. Para operar son 6 meses.
Y estos pacientes, cuando uno los atiende, hay un término que a veces algunos médicos han caído ya en una rutina. Viene una persona, sabe que tiene un descanso médico, que hace un descanso médico, sin tener nada, ¿no? Bueno, llegó, ya no pudo ir al trabajo, dando un descanso médico, y nosotros no damos descanso médico. Nosotros damos licencia por incapacidad temporal. Si el paciente no tiene incapacidad, nosotros no podemos dar descanso. Si ustedes voltean el certificado, ahí hay un artículo de ley que si nosotros mentimos podemos, bueno, sufrir una pena, ¿no? Entonces, ahora trabajan mucho los auditores en esto. Y si esto va a nivel legal, peor todavía, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, sobre todo para ver, incidir sobre todo en la distribución del dolor, ¿no? ¿La que sí? Bueno, hay dolores que no son radiculares. Es decir, el dolor se queda ahí nomás. Y cuando hablamos de dolor, ahí hablamos de lumbalgia. Quiere decir que no hay radiculopatía, por eso es no radicular. El radicular es el que afecta a alguna raíz. El hecho de que uno no tenga la sede no quiere decir que no tenga una radiculopatía, porque si es L2, L3, ¿en dónde es el dolor? Pregunta de examen de hace 2 siglos. ¿Dónde es el dolor cuando es L2, L3? Acá en el nudo, ¿cierto? Entonces, el ciático es cuando es L2, L3, ¿no? L4, L5, L1, ¿no? Y después, bueno, viene la compleja o lesión catastrófica después de un accidente con o sin lesión, ¿no? El dolor severo no remitente que se presenta a uno en reposo en la noche puede sugerir la presencia de tumor maligno, ¿ya? Las lumbalgias, las que son por radiculopatías, a veces el paciente está inmóvil, que es lo único que calma el dolor, pero si estornuda y hay una descarga eléctrica en el trayecto del ciático, ¿no? O incluso si se ríe a carcajadas o tose, eso se llama maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces en la historia se pone Valsalva positivo y esa es una manifestación manifiesta de un disco herniado. Siguiente. Bueno, entonces la involución del disco vertebral es un fenómeno natural que afecta a todas las personas a partir de la tercera década de la vida y tiene predilección por los niveles más móviles, ¿no? De ahí faltó, y que soportan un peso, en este caso la lumbar. Ya la patogenia ya hemos venido viendo, la columna lumbar debe soportar una gran carga, ¿no? Y tiene una movilidad limitada. El mecanismo típico de producción consta de 3 tiempos. Primero, flexión, el espacio vital se abre hacia atrás. Segundo, aumentar la carga, el músculo pulposo que se ha ido hacia atrás puede ser atrapado en los límites posteriores de los cuerpos vertebrales. Esta es la razón por la cual cuando uno da un tratamiento a un paciente primero conservador, esto puede volver a su sitio. En otro ya no hay esa reversión, ¿no? Y tercero, enderezando el tronco, manteniendo la cara materna estilizada y expulsado como si fuera una aceituna. Algunos mencionan como cuando uno pisa una guava. Cuando uno pisa una guava, la pepa se va por un costado, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, cómo se va manifestando, como el disco se va, por un lado se aplasta y por el otro se dilata y se construye, ¿no? Y el que se va lesionando principalmente es el ganglio fibroso, por eso el disco va saliendo por una parte hasta hacerse la hernia manifiesta. La siguiente, ustedes pueden ver acá
como el anillo fibroso acá se rompió y está saliendo el disco al espacio. Por lo regular siempre es lateral, pero algunos lo hacen por la parte superior, por eso las hernias posteromediales, ¿no? Y la gran mayoría son posterolaterales. Cuando tenemos posteromediales va a dar pues, el síndrome del cono medular. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos esta sí es una hernia manifiesta, miren el disco. Es el disco el que está yendo, no es el osteofito. Acá no hay osteofito, es el disco. Y acá bajan las raíces. Todo lo que ustedes ven ahí es de raíz. Y está contractando el saco dural. Cuando nosotros lo vemos, es decir, en la resonancia sagital. ¿Ya? Y esto lo tenemos que ver en la resonancia axial. Tenemos que ver que esto que es una línea, acá está así, y el contenido del canal vertebral está asimétrico, no tiene la forma triangular que tiene. La siguiente. Entonces acá ven ustedes, ¿no? Ven las raíces nerviosas, ¿no? Y acá está la hernia con movimiento, que por lo regular el mayor porcentaje siempre es el de 5 segundos. Y son en realidad son las hernias más difíciles cuando uno está operando porque el espacio es muy pequeño. La siguiente. Bueno, las operaciones son posterolaterales, las más frecuentes, que les estoy diciendo. Las posteromediales pueden requerir importante esfuerzo y pueden comprimir el saco dural dando lugar a un cuadro variable. Y las hernias foraminales son las que la hernia se dirige cerca de lo que es el pedículo. La siguiente. Ustedes ven acá, ¿no? Cómo vienen las raíces, ¿no? Y la hernia casi siempre está donde está el disco, ¿no? Entonces, ahí tenemos una hernia posterolateral y está comprimiendo la raíz que baja, no la raíz que está por encima, ¿no? Y miren, la hernia foraminal, cuando esta misma hernia no está ahí, sino está prácticamente mejorando, ¿no? Y estos son la incisión a veces tiene que ser unilateral para poderlo encontrar. Por eso es importante ver el estudio y la resonancia solucionada eso, porque antes se hacía la mielografía. La mielografía nomás se veía una zona, ¿no? Como la arteriografía cuando uno hacía para operar un hematoma epidural. Ahora no, la resonancia sí permite ver dónde está la hernia, y ahí está claro, la hernia posterolateral y la hernia foraminal. La siguiente. Ustedes ven, todo esto es el espacio, ¿no? Del cuerpo vertebral, pero aquí se ve una prominencia, ¿no? Y esto no es una resonancia, es una tomografía. Y la tomografía es un poco más difícil, ¿no? Porque el radiólogo, cuando manda la imagen, tiene que agrandarla un poco, porque esto puede confundirse con tejido graso también. Y esta es la forma como el anillo fibroso se va lesionando, ¿no? Y el núcleo pulposo va saliendo, ¿no? Y va a hacer lo que se dice ahí: degeneración de disco, prolapso, extrusión y secuestro. El secuestro vaya al canal vertebral. Bueno, ya hemos hablado bastante de esto. Es una radiculopatía por compresión de la raíz nerviosa. Puede haber una mielopatía cuando sobre todo la hernia es medial posterior. Y como ven ustedes, más frecuente el de 5 segundos primero y después el de 4 y el de 5. Es como a nivel cervical es C6, C7. Con menor frecuencia C5, C6. Y este para ver la clínica, ¿no? Por ejemplo, la raíz habitualmente afectada, por eso les dije, el hecho de que no haya la serie no quiere decir que la raíz no está afectada, incluso acá está por raíces, miren, reflejo alterado, ¿no? Flexión de cadera
está deficitaria, y en ese sentido la cara se lo desnuda. Y cada raíz tiene, ustedes van a ver que lo que más vemos es esto. El aquilio es a veces, pero acá definitivamente no hay aquilio. Y acá la dos inversiones del pie, y por eso nosotros tenemos que hacer que el paciente camine en puntas con talones. La que sigue. Bueno, ahí ustedes pueden ver un paciente con una escoliosis. ¿No? Tienen ahí, hay una escoliosis en donde se ve cómo la musculatura está contraída, ¿no? Y hay aquí una convexidad del lado derecho. Entonces ustedes hay que ver a los dos en un par, signo de Raymond. El signo de Raymond es esto, una contractura muscular. ¿Ya? Que sí. Cuando el paciente se le hace flexionar, viene el signo de conflicto, porque a veces al paciente se le hace flexionar y le dice, ya ahora levántate, y no se puede levantar, porque si se levanta, ha entrado ahí el disco como cuando uno le pone un tarú a la puerta para que no se cierre, ¿no? Y poco a poco, con un analgésico, el paciente va a volver. La siguiente. Acá es lo que yo les mencionaba, será caminar en puntilla, el segundo, y de talones L5. La que sigue, se ignora la presencia o no. Esto es excepcional. ¿Ya? El globo vesical, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ser más drásticos en ir a la operación. No solamente el globo vesical, sino también la disposición abdominal. La que sigue. Bueno, acá hay otras maniobras, ¿no? Para poder hacer la maniobra de la serie, ¿no? Es positiva cuando levantar el miembro, hay dolor, sobre todo cuando se hace descender, ¿no? Esta relación de compromiso de L5 y S1. O sea, el serie es para ver hernias principalmente de L5 segundo. Hay hernias L2, L3 que son raras, L3, L4 que son raras, pero hay signos que nos van a decir si son o no. Uno no puede decir, no hay la serie, no hay hernia. No hay hernia de L5, L2. Bueno, acá hay el cruzado, ¿no? Para levanta la pierna contraria y hay dolor en el lado donde está la hernia. La maniobra de Bonnet, este es el más antiguo. La maniobra de Bonnet es lo que describen ahora los gringos como Favere, ¿no? Favere, flexión, abducción, ¿no? Entonces, en el estudio rural se menciona la pierna sobre el muslo, como el talón a nivel de la rodilla opuesta, se realizan movimientos de abducción, por eso es Favere, flexión, primera flexión, abducción, ¿no? Y este es para rendir homenaje a Patrick Bonnet. Este es un signo que tiene más de 100 años. Los americanos han estado hablando de este como el Favere, ¿no? Flexión, abducción, la que sigue. Bueno, este es como se llama, la de Bragar, ¿no? ¿Qué es la de Bragar? Uno impide que se doble la rodilla, ¿no? Y se flexiona. Al flexionar el pie, entonces flexionar el pie, se estira más la raíz, pero siempre levantando la pierna. O sea, es la serie sensibilizada. La que sigue. Bueno, el diagnóstico, anamnesis, examen físico, examen de dolor. El diagnóstico ya para intervenir va a ser principalmente con la resonancia. Antes el diagnóstico era con mielografía. La mielografía para entrar a operar y ver en qué parte está estrecha, y ese era el nivel que iba a operar, ¿no? Entonces, los exámenes de análisis se utilizan cuando la evolución no ha sido satisfactoria en el tratamiento, para descartar otras patologías, cuando se plantea el tratamiento quirúrgico, la correlación entre la llave de imagen y clínica no suele ser muy buena. La siguiente. Después, insisten que la radiografía es el primer examen que se debe hacer. Uno no debe ir de frente porque la resonancia, por ejemplo, no diagnostica nada de lo que es hueso. La máquina, la computadora solamente hace un
cálculo y forma la imagen que aparentemente es el hueso, pero no ve hueso. Entonces, si uno quiere ver hueso, o hace una radiografía o hace una tomografía, que es casi lo mismo. Después, la electromiografía, si bien es un estudio, pero en realidad solamente sirve para ampliar el diagnóstico, pero no es definitivo. Además depende también de la pericia de electromiografía. Bueno, la ecografía sí es un examen que se está usando últimamente, existe la edición intradiscal de contraste para verificar cómo está el disco. La siguiente. La tomografía, como ya le dije, es una radiografía más. De todas maneras, sirve para ver sobre todo las partes óseas cuando forman el canal estrecho, las hipertrofias de las láminas, las artrosis interaparietarias y la espondilosis, porque la resonancia, como le digo, solamente hace una imagen computarizada a las figuras que tenemos, pero no ve hueso. Incluso si uno quiere ver calcificaciones, la resonancia no vale. Cuando uno tiene, por ejemplo, cintisecto, la resonancia no vale. Ahí ustedes pueden ver que ahí a lo largo se ve que es una tomografía, ¿no? Y ustedes ven ahí las flechas indicando la hernia. ¿A que sí? Ahí igual la flecha está indicando la hernia. ¿A qué nivel? De 4 de 5, de 5 sobre 4 de 5. La resonancia permite diferenciar el ángulo, el núcleo glucoso, la degeneración discal y el discal discal. Eso porque ven las partes blancas. La tomografía no ve partes blancas. Además, el canal vertebral para la tomografía es muy pequeño. La siguiente. Bueno, ya hemos quedado en el tratamiento en el estadio 1, pues es el tratamiento médico con todo lo que ya hemos hablado, analgésicos, antiinflamatorios y tratamiento con medicina física. La que sigue. Son intervenidos por presentar leucocética intratable, en donde acá no hay necesidad de que haya la disminución de la fuerza, sino que el paciente no puede hacer sus actividades de la vida diaria. Uno le da una licencia por incapacidad y han pasado los 7 días que le dio y sigue con el dolor. Entonces uno tiene que decirle que tiene que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Y explicarle en el consentimiento informado que el dolor no va a disminuir el 100%, pero dado la gran incapacidad que tiene cuando se le opera, se siente bien mejor. Pero después, con los días que pasan, viene a quejarse de qué? De hormigueos. Cuando uno tiene una hernia, nosotros tenemos varias modalidades de sensibilidad. Uno es el dolor, el hormigueo y el otro es la sensación de descarga eléctrica. Entonces los que tratan eso comparan la disminución del dolor como cuando uno está en una fiesta con una música estridente y todo el mundo está conversando y tiene que gritar. Apagan la música y uno escucha que las personas están gritando, ¿no? Igualitos acá se apaga el dolor y el paciente empieza a sentir el hormigueo y hay que explicarle que eso es debido a qué? A que la hernia ha estado comprimiendo la raíz nerviosa. La raíz nerviosa pues puede tener hasta un promedio de 5 milímetros. Y en algunos pacientes nosotros cuando vemos la raíz está tan delgada como una hoja. Por eso tiene el pie, un pie equino, que hay que hacer una rehabilitación para que vuelva a la normalidad. Así sí. Bueno, acá ya hemos quedado en que las hernias, como ven ustedes, es 5, 6, 16, 7, ¿no? Y lo importante es que para poder intervenir quirúrgicamente es el déficit motor. Si no hay déficit motor,
puede trabajar, no se puede hacer porque hay que va a empeorar al paciente. Así es. Y acá igual que a nivel lumbar, ustedes van a ver ahí lo que ya les había mencionado, C4, C5, que es donde comienza el plexo brachial hasta C7 de 1. Ustedes van a ver los reflejos, C5 vesifical, C6 vesifical el plexo radial, C7 vesifical, C8 vesifical a veces, ¿no? Déficit motor, acá separación de presión del hombro, presión del codo, que es lo que uno ve cuando uno hace la escala de ASI, ¿no? Y el déficit sensitivo, el otro cada lateral del brazo, el C5, cada lateral del brazo, hasta los primeros y segundos dedos, en C6, en C7, tercer y cuarto dedo, y en C8, quinto dedo y la cara comital del cuarto dedo. La siguiente. Igual el diagnóstico se hace pues a través principalmente de la resonancia. Le dije que, como dice ahí, el electrocardiograma puede ayudar a establecer la raíz afectada, pero no es que con eso es suficiente para operar, aumentar la resonancia. El tema es parecido, primero con tratamiento conservador y después el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando hay déficit del sistema nervioso del motor. La siguiente. La cirugía, las indicaciones de la cirugía medical son similares a la lumbar, cabecera parapléjica con dolor, mielopatía. Mielopatía significa ya déficit motor, ¿no? O afectación radicular. Y las técnicas son por disectomía anterior o disectomía posterior, aplicando ahí las cajitas interespaciadoras, ¿no? Si existe el signo de mielopatía en relación con espondilosis cervical o con hijos, se puede plantear la corpectomía, es decir, centrar el cuerpo, ¿no? Uno de los que tratamos no fue una hernia, sino un plasmocitoma. El plasmocitoma destruyó el cuerpo vertebral y produjo una hernia con parálisis de varios nervios, y lo que se tuvo que hacer es una corpectomía y se dejó ahí una injerto de crestileal. La que sigue. Bueno, y la estenosis, como ustedes ven, este es el canal vertebral normal, y cuando crecen los circuitos que son estos, vamos a tener un canal estrecho o que se llama estenosis del canal. Y acá lo importante es que la sintomatología va a ser un poco diferente a cuando son hernias. La que sigue. No hay cambios degenerativos, la estenosis ocurre con frecuencia mayor de 60, la relación hombres y mujeres es igual, aunque las mujeres tienen más probabilidad de tener síntomas que requieren tratamiento por lo que les he mencionado de los cambios degenerativos o problemas de cambio hormonal. Sí. Ustedes van a ver ahí, una es la congénita, ¿no? Que se da cuando hay problemas a nivel de los dígitos, a nivel de articulaciones, y la otra es la que ya les he mencionado, es la que es con el cambio de la edad. La que sigue. Entonces ahí el envejecimiento de los discos se secan y se colapsan. Ustedes ven acá la altura del cuerpo del disco, ¿no? Y acá el disco se adelgaza. Hay un aplastamiento progresivo de la columna por el mismo disco que está más con menos volumen, y el peso se transfiere a superficies retrae a la médula espinal. Los canales por donde están los dedos se reducen de tamaño, que es lo que produce estenosis foraminal también. La siguiente. Bueno, esto es para mencionar cómo aparecen los síntomas, ¿no? Superficie articular experimenta más presión, vienen degenerando, se desarrollan artritis, pero artritis degenerativa, la fibra se desgasta y compensa generando hueso nuevo, que en realidad es el hueso que se llama osteofisis. La que sigue. Entonces,
hay un aumento de los ligamentos que unen a las vértebras, ¿no? Ustedes ven aquí cómo esta parte aumenta también y forma lo que se llama disco y aparentemente es una hernia, pero no es una hernia, es una prominencia que está comprimiendo esta estructura, ¿no? Donde está la raíz discal, ¿no? Y los vasos, la que sigue. Y aquí viene el término porque ustedes ahora vieron lo que es la claudicación intermitente, ¿no? La claudicación intermitente en este caso es neurógena y que tiene diferentes cuadros con la claudicación vascular. Y por supuesto la trombociática en estos casos es bilateral, no es como las hernias que es unilateral. Aquí es bilateral. Aquí, ¿no? Ustedes van a ver ahí claudicación intermitente, consiste en la aparición de dolor, pedido hormigueo, incluso pérdida de fuerza de las piernas, tras estar caminando, ¿no? Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedad arterial isquémica. ¿A qué sigue? Después el dolor lumbar de manera más común continua y rayado a ambas extremidades, no es a uno. El diagnóstico diferencial es con HNP, pero ¿cuál es HNP? Media y posterior, porque las otras son posterolaterales, ¿no? Las que siguen. Y acá viene el diagnóstico con todo el esquema que hay de las raíces para no equivocarse, ¿no? De la historia clínica de exploración, primero la historia para el diagnóstico, la que sigue, radiografías. Acá sí la radiografía es mandatoria. Incluso aparte de lateral y oblicua, funcional. ¿Para qué? Para descartar que no haya una listesis. La siguiente. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que está funcionando una listesis. Y esto está más adelante que el cuerpo, ¿no? Y acá lo que se ve es la estrechez de los canales. Esta es la estrechez foraminal, ¿no? Incluso la interespinosa. Y acá nosotros podemos ver cómo se mete acá los circuitos al canal foraminal, ¿no? La siguiente. Bueno, la resonancia magnética sería para ver la imagen característica. Ustedes ven cómo el saco dural hace, lo describen como conductor, ¿no? O sea, que el saco dural hace como si tuviera una cintura en varios segmentos. Entonces, estas no son hernias. Algunos radiólogos describen estas como hernias, no son hernias. Son lo que les mencioné en el anterior, la prominencia. La que sigue. Bueno, el tratamiento es no quirúrgico, solamente es quirúrgico cuando el dolor es insoportable, ¿no? Y es paliativo, porque uno hace la operación que les dije, la aminotomía o hemilaminectomía en 2 o 3 segmentos, en uno derecho, izquierdo, pero el dolor vuelve porque donde se ha hecho la laminotomía o la laminectomía se forma una cicatriz gruesa. Entonces el paciente al año o 2 años puede presentar nuevamente sintomatología. Entonces el tratamiento no quirúrgico ya ven ustedes, ¿no? Analgesia, terapia física, la abstracción lumbar, la inyección de esteroides, aunque uno tiene que hacerlo con cuidado y acá también entra parte de lo que es la acupuntura o el shiatsu, ¿no? La acupuntura es la técnica china con aguja y el shiatsu es con la yema de los dedos, una técnica en el mapa doloroso pero con la yema de los dedos, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es su objetivo? Liberación de las estructuras nerviosas comprimidas, ¿no? Sin provocar inestabilidad y todo ello con la menor agresión quirúrgica posible. El tratamiento de lesión es la laminotomía completada con foraminotomía.
Si no hacemos foraminotomía, no hacemos nada. Bueno, ya tuve la explicación de lo que era la miotomía y foraminotomía, explicación de la parte más posterior del arco posterior, ¿no? Queda ahí como cuando uno ve una disrafia, queda una abertura ahí, no se estirpa, o tocar las articulaciones interarticulares como es necesario, se complementa con técnica de artrodesis y a veces con instrumentación. La siguiente. Esto hemos venido conversando ya, porque ha habido poco paciente.